Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Y como decía nuestro hermano Diego, y una forma muy recurrente en los hermanos de hablar acerca de estas fechas, hermanos, es que precisamente no sabemos si nuestro Señor nació en diciembre, en enero, en marzo, no lo sabemos en realidad. Pero estas fechas o esta tradición sirve como una especie de timbre que recuerda a la iglesia, es decir, siempre en estas fechas tomamos el tema del nacimiento de nuestro Señor. Y qué bueno, digo yo, en ese sentido, porque yo soy alguien precisamente que, si no fuera por las fechas, es un tema que rara vez yo toco o que rara vez considero, hermano. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de una expresión que encontramos en el Evangelio de Lucas y que dice: buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Y vamos a reparar en ello. Si alguno tiene buena memoria, hermanos, yo ya he abordado algunas pláticas precisamente en estas fechas, tomando como base esta expresión de Lucas, ahí en su capítulo número 2. No estoy repitiendo las cosas, no estoy repitiendo el mensaje, hermanos. Simplemente estoy partiendo otra vez del texto. Y lo que pretendo en esta ocasión, hermanos, si el Señor me lo permite, es que nosotros abordemos algunas verdades del Evangelio, de la palabra del Señor, a partir de esta expresión. Entonces, voy a invitarles a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas, en su capítulo número 2. Y vamos a tomar del versículo 8 en adelante hasta el 14. Les pido que respetemos los signos de puntuación para que podamos hacerlo de manera ordenada. Lucas 2, versículos del 8 al 14. Dice la palabra del Señor: había pastores, juntos hermanos, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, mis hermanos, tomen asiento, por favor. Pues dice allí que este coro celestial, hermanos, irrumpió y decían estas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y aquí está esta expresión: buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Y solemos leerla de corrido, hermanos. Solemos tomarla como parte de un villancico, quizás, hermanos, como parte de una expresión que sí alaba, adora a Dios, pero muchas veces no reparamos en ella o en la profundidad que ella nos trae, hermanos. Entonces, quiero empezar por lo más técnico, vamos a decirlo así, y solamente para que nos entendamos, hermanos, quiero establecer lo que todos nosotros entendemos por voluntad. Porque dice ahí: buena voluntad para con los hombres, ¿sí? Entonces, dejé esta aquí a propósito, hermanos. Ahorita la vamos a ocupar. Según el diccionario, voluntad, facultad de querer o no querer algo tras su conocimiento y en plena libertad.
facultad de querer o no querer algo tras su conocimiento y en plena libertad. Implica pues una decisión libre. La voluntad implica una decisión libre. Si no tienes libertad para escoger una cosa u otra, ya no está implicada ahí tu voluntad, sino que se está violentando, hermano, lo que nosotros conocemos como voluntad. Si no hay libertad para escoger algo, entonces no está implicada ahí la voluntad, sino que ésta está siendo violentada, está siendo forzada, hermanos. Pero Dios tuvo buena voluntad para con los hombres. Un texto que utiliza o que que apunta hacia estas cosas es Mateo 23, 37. Dice allí, lo leo, hermanos, no es necesario que ustedes vayan allí, solamente es para la referencia. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y dice ahí, y no quisiste. Muchas veces el Señor llamó a su pueblo, lo hizo mediante profetas, lo hizo mediante reyes, lo hizo mediante salmistas, sus mensajeros. Quiso juntarlos como la gallina junta sus polluelos para protegerlos, para salvarles. Pero tú, Jerusalén, tú, Israel, le está diciendo el Señor, tú no quisiste. Tu voluntad, pues, le está diciendo el Señor a Israel, no estuvo para conmigo. Ahora, para entender un poco mejor todavía, hermanos, lo que es la voluntad, una palabra que se utiliza para explicarla es decantación. No sé cuántos de ustedes están habituados a esa palabra. Algunos la usan así, que alguien se decantó por tal cosa. Lo que significa básicamente es que se inclinó hacia eso. La decantación, hermanos, si yo tuviera aquí vino y quiero hacer una decantación, inclino la botella y en esta parte queda un residuo. Y ya que el residuo está ahí, yo inclino y hago una separación, ¿ven? Entonces, cuando hablamos de decantación, hermanos, estamos hablando de una decisión y la decisión es la muestra de la voluntad. No es muy complicado, hermanos. Dice Génesis, no les voy a decir para que no lo busquen, dice en una parte de Génesis que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, si nosotros tuviéramos aquí dos vasos, uno aquí y otro acá, hermanos, y este fuera varón y este fuera hembra o mujer, lo que implica el versículo es que esta es la voluntad del Señor y lo que está diciendo Eva es por voluntad de Dios. Él se inclinó hacia el recipiente del varón, vamos a decirlo así. Por voluntad de Dios he adquirido varón. Es decir, la voluntad del Señor actuó y como resultado ella adquirió varón o un hijo, pues, ¿sí? Entonces, la voluntad, hermanos, del hombre tiene que ver hacia su inclinación, hacia dónde se inclina, ¿sí? Y lo que dice nuestro texto, hermanos, es que el Señor tuvo buena voluntad para con los hombres. Un último ejemplo, quiero que lo entendamos bien, hermanos, porque es relevante. Un salmo por ahí, el Salmo 143, en su versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando hablamos, hermanos, de ese deseo de hacer la voluntad del Señor, implica esto. Si este es nuestro recipiente, implica que nuestro recipiente es contenido en el recipiente de Dios, y ya contenido nuestro recipiente en el recipiente de Dios, Dios se inclina hacia un lado o hacia otro. Sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí comprenden eso, hermanos? Obviamente,
el hombre no suele ser dócil en ocasiones, no suele ser dócil a la voluntad del Señor. Dios quiere inclinarse hacia un lado o hacia otro, pero el hombre se opone. Muchas veces sucede así. Bueno, la buena voluntad de Dios para con los hombres implica entonces que Él se ha inclinado a nuestro bien. Nuevamente, hermanos, si esta es la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, por así decirlo, delante de Él estaba el hacerle bien al hombre o el no hacerle bien al hombre. Y la gran noticia que dan los ángeles es que hay buena voluntad de Dios para con los hombres. Y fue derramada la gracia, la misericordia de Dios. ¿Comprenden, hermanos? Buena voluntad para con los hombres. Él en su voluntad, hermanos, quiso salvarnos. Pero tenemos que entender esto, hermanos, que la buena voluntad de Dios para con los hombres no consiste en un acto circunstancial de bien. ¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano, hermano? Un hombre cae en manos de ladrones, lo dejan malherido, lo dejan medio muerto, y pasan tres personajes. Vamos a omitir a aquellos que lo ignoran. Un samaritano pasa cerca de ese hombre que cayó en desgracia, lo ve, lo considera y le hace bien. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con ello. Ese samaritano ve al hombre que está malherido, lo levanta, lo sube a su caballo, lo lleva a un lugar donde posar, cuida de él, pero de repente se le acabó ya el tiempo, él tiene que seguir su camino. Y entonces, antes de partir, va con el posadero y le dice, mira, aquí están los gastos, el tiempo que hemos estado aquí, yo ya me voy, pero se queda todavía se está recuperando, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Es el buen samaritano. Y se va. Entonces, este hombre hizo un gran bien a su prójimo, pero no demerito en nada lo que se narra allí, hermanos. Pero estamos de acuerdo en que fue circunstancial. Él iba pasando por el camino, lo vio y actuó en consecuencia. ¿Sí, mis hermanos? Comprendamos bien eso. Ahora, no está mal allí, hermanos, pero miren, a ver si ustedes notan cuál es la diferencia entre ese acto bueno, ese acto circunstancial y este. En Mateo, en el capítulo 18, tienen eso que conocemos como, pues creo que no es sí es una parábola, el de las 100 ovejas, hermanos. Dice el versículo 12, Mateo 18, 12. ¿Qué os parece? Es una pregunta. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? La respuesta es sí, hermanos. Todo buen pastor hace eso. ¿Cuál es la diferencia entre aquel acto del buen samaritano y hermanos? Bueno, la diferencia, hermanos, es que este es un acto meditado, más meditado, vamos a decirlo así. También tiene que ver con una cierta circunstancia, pero este es un acto más meditado. Tiene que ver más con su oficio, tiene que ver más con su persona, porque él es un pastor. Entonces, él deja a las 99 y hay una expresión que es cortita en el texto, pero que nos dice mucho. Dice, deja a las 99, dice, y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Qué implica, hermanos? ¿Cuántos de aquí han caminado bueno, no quiero decir montañas, pero ¿quién se ha subido a un cerro, hermanos? ¿Quién ha estado en la sierra? ¿Quién ha andado por caminos lodosos, hermanos? Donde de repente hay una rama, donde tal vez no hay una senda bien marcada, hermanos.
Bueno, saben ustedes que no es algo tan sencillo como andar por ahí por el bulevar, ¿no? No es tan sencillo incluso como andamos en esta calle, ¿no? Pero este pastor dice que deja a las 99 que no se descarriaron y va por los montes con todo lo que implica para buscar esa que se había descarriado. Entonces, hermanos, el buen samaritano pasó, vio al hombre que cayó en desgracia y actuó. Pero hermanos, este pastor fue por los montes para buscar a aquella oveja que se le había perdido. Invirtió su persona porque tuvo que caminar, tuvo que dejar a sus otras ovejas. Su mirada tuvo que aguzarla, tuvo que estar atento. Estaba buscando, no sé si era blanca la ovejita, pues estuvo atento a cualquier forma o mancha blanca que viera por ahí. Estuvo también con su oído, estuvo llamándola. Fue pues buscando a esa oveja. Entonces es muy diferente, hermanos, muy distinto, y ahora lo vamos a ver en más detalle. Un bien circunstancial a que alguien se tome el cuidado de hacer una pausa y dedicar el tiempo, dedicar toda su persona a hacerle bien a alguien, hermanos. Es muy diferente y espero poder plasmar esto para su provecho. Voy a hacer un ejercicio con ustedes. ¿Cómo se llama a que alguien se proponga hacerle bien a otra persona, pero deteniéndose para meditar acerca de la mejor forma, considerando las circunstancias, los problemas que puede haber y esperando aún el mejor tiempo para actuar? Yo puedo hacer una buena obra como el buen samaritano, paso, digamos que veo a nuestro hermano Gerardo que está ahí en problemas, me detengo, lo ayudo y me voy. Pero ¿cómo se llama a eso donde alguien se detiene, te considera, observa tu situación, medita en ella, mide las cosas, te persigue con atención, te persigue con la vista, piensa y repiensa en la forma de hacerte bien y aún espera el mejor momento para actuar? ¿Cómo dirían ustedes que se le llama a eso, hermanos? Bueno, ¿alguien más, hermanos? Repito la diferencia. Es diferente pasar, ver a alguien en necesidad y ayudarlo. Ok, es una buena obra, vamos a decirlo así. Pero ¿cómo se llama a que alguien te ponga atención, te mire, te siga, considere tu problema, considere cuáles son las cosas que tiene que hacer para ayudarte, te sigue mirando, te sigue observando y aún escoge el tiempo y la mejor manera para hacerte bien? ¿Cómo se le llama a eso, hermanos? Bueno, ya es irrebatible lo que podemos decirlo. Lo que quiero enfatizar, hermanos, es que no es una expresión común la que estamos buscando para definir eso precisamente. Si puedo anticiparme, hermanos, la expresión más correcta de la palabra que yo encontré para eso, no es muy técnico, hermanos, es una valoración personal, pero la expresión más correcta que yo encontré para definir eso que Dios hizo con nosotros, hermanos, es el gran amor con que Dios nos amó. Ese fue el gran amor con que Dios nos amó, pero lo pretendo explicar, hermanos. Ahora, quiero decirles algo. Hay pocas cosas que son tan gratas al alma, hermanos,
como entender que alguien ha estado pensando en nosotros para bien. Hay pocas cosas que son tan gratas al alma como entender que alguien, hermanos, ha estado pensando en nosotros para bien. Y usted lo puede ver en los pequeños gestos y lo puede ver en los grandes gestos, hermano. Pero si de repente alguien le manda un mensaje no busquen sus teléfonos, hermanos, por favor. Pero si alguien le manda un mensaje, pues hay algo allí, una pequeña dosis de adrenalina, no lo sé, que hay. Vamos a ver qué, pues, hay algo ahí implícito de que, bueno, pensó en mí, se acordó de mí, vamos a ver. Pero ya podemos ver que a lo mejor nos están cobrando, o no sé. Pero, hermanos, tal vez a ustedes le ha pasado, ¿no? Que usted va a cumplir años y una persona tal vez se toma la molestia de un día antes, oye, mañana es tu cumpleaños, pero te felicito de una vez. Y tú sientes algo, ¿no? Se acordó la persona de mí, ¿no? A ustedes, seguramente, a ustedes les ha pasado que han dado el asiento a una persona en el metrobús o en el microbús. O a algunas hermanas tal vez les ha pasado que les han dado el asiento en el metrobús, hermanos. Bueno, no soy psicólogo, hermanos, pero hay una gratificación para ambos cuando se hace ese pequeño gesto de atención. A mí me ha tocado dar el asiento y yo me siento bien, hermanos, cuando le hago señas a la señora y que le voy a dar el asiento. Yo me siento bien, hermano. Siento que hice algo bueno. O sea, me siento bien, pues es un gesto muy, muy pequeño, quizás, pero no dejo de sentirme bien porque consideré a la tal persona. Pero también se nota en el rostro de la persona, hermano, y más hoy día, ¿verdad? Cuando tú le haces señas y le das a entender a la señora, a la señorita, quizás también, si va cargada, no lo sé, que le vas a dar el asiento, hermano, pues cambia su semblante, te lo agradece con una sinceridad que pocas veces se consigue, hermano, y tú te sientes una buena persona durante todo el trayecto, ¿no? Ahí vas, y mientras más incómodo vayas, hermano, mejor te sientes, ¿no? Ven que hoy día es bien raro, hermanos. Hemos perdido esa costumbre. Yo aconsejo a mis hermanos varones, si viajan en Metrobús, hermanos, que es algo indecoroso para mí que una mujer vaya de pie, tenga la edad que tenga, hermanos, y que yo vaya sentado. Yo así lo siento, hermanos. Yo recuerdo, antes de ser creyente, hermanos, que lo que hacía es que me hacía el dormido, hermanos. Yo iba sentado y lo que hacía es que me recargaba contra la ventana y ya yo no veía nada, ¿no? Pero debiéramos ser considerados, hermanos, ¿sí? Entonces, una palabra que nos ayuda para buscar esto, o para encontrar esto que estamos buscando, es la consideración. Que alguien te considere, hermanos. Eso es algo sumamente grato. Recuerdo, hermanos, también para ilustrar un poco lo que es la desconsideración. Tenía yo la edad, yo creo que un poco más pequeño que Marcos, quizás, un poco más pequeño. ¿Y cuántos de ustedes conocen el juego de los encantados, hermanos? ¿No? Bueno, sí. Yo nací en el 75, hermanos. Los encantados es, alguien es el que la trae, así decíamos. Entonces, todos corríamos, pero si el que la trae te toca, tú quedas encantado, es decir, tienes que quedar ahí como congelado en tu lugar. Bueno, yo estaba bien pequeño, hermanos. Y mis primos y todos mis hermanos ya eran grandes. Entonces, pues corren, y pues, ¿qué puede correr un mocoso de 4 años, ¿no? 5. Pues me agarran, ¿no? Y lo malo es que yo era respetuoso de las reglas, hermano. Entonces, ya estaba cayendo la tarde, me encantaron, pues yo me quedé ahí, hermanos.
Y los demás corrían y pasaron 10 minutos y 20 minutos, porque alguien te podía desencantar, ¿no? Pero se olvidaron de mí, hermanos. Y yo como un niño ya estaba llorando, ¿no? Porque pues estaba yo encantado, hermanos, y no me podía mover, ¿no? Entonces, en ese juego, por así decirlo, hermanos, si ustedes me entienden, hubo una desconsideración. O sea, nadie me consideró, nadie me tomó en cuenta y mi alma infantil estaba ahí totalmente quebrada, ¿no? Ahora, hermanos, yo sé que suena esto a una niñería, pero es que eso es exactamente lo que hoy sentimos con la desconsideración, cuando alguien no nos considera, hermanos. Sí, tal vez, ya quitando el ejemplo este, que es un tanto chusco, cuando alguien no nos considera, cuando alguien no nos toma en cuenta, hermanos, nuestro corazón o algo ahí dentro de nosotros se rompe. Pues. Algo lo acusa en nuestro interior y lo padecemos y lo sufrimos, hermanos. Pero Dios, hermanos, hacia allá me dirijo, nos consideró, hermanos. Pero es importante que entendamos que el Señor nos consideró de una manera que nunca nadie lo ha hecho y de una manera como nadie más lo podrá hacer, hermanos. Hacia allá me dirijo. No sé cuántos de ustedes conocen o están familiarizados con el nombre de este hermano, Rhys Owens, un galés. Bueno, fue un hombre muy utilizado por el Señor y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el Señor utilizó a este hombre y a sus allegados como intercesor por las naciones, literalmente, hermanos. No voy a entrar en detalles, pero el Señor llamó a este hombre para que intercediera delante de él por el avance nazi, hermanos. Entonces, el Señor utilizó a este hombre, Rhys Owens, y a los hermanos que estaban allegados a él. El punto por el que traigo a colación a este hermano es porque tiempo antes, él junto con los hermanos que tenían comunión con él en ese momento, estaban evangelizando, pero había una cierta comunidad que era olvidada de todos, o más que olvidada de todos, nadie quería ir ahí, porque era lugar de borrachos, de prostitutas, de ladrones, de lo peor de lo peor. Entonces todo mundo evitaba ese sitio. Finalmente, ellos caen en cuenta que están mal, pasando por alto a estas personas. Y el hermano entra a una casa muy, muy modesta y por fin ahí les reciben, ¿no? Porque nadie les quería abrir la puerta. Ahí les reciben y el hermano empieza a compartir. Pero la persona, la señora que le atiende, estaba horneando pan y era una de esas personas, bueno, que era atenta, vamos a decirlo así. Y por no querer moverse de allí, más allá de si estaba entendiendo o no, por ser atenta, su pan se le quemó. Su pan se le quemó, escuchó el mensaje y el hermano Rhys se despidió. La siguiente ocasión en que fueron allí, el hermano llegó y lo primero que hizo fue pagarle el pan quemado. Y ya lo narra esta persona, que ese pequeño acto de consideración fue para ella sumamente importante, hermanos. Y lo traigo a colación, hermanos, porque la consideración hacia las demás personas, hermanos, aún de un hombre para otro, tiene un gran efecto, hermanos. Es sumamente importante, mas yo me dirijo hacia la consideración que Dios tuvo para nosotros, la buena voluntad que Dios tuvo para con nosotros, la cual, hermanos, no tiene comparación con ninguna otra. Vamos a hablar acerca de ello.
Si usted busca en Filipenses 4 del 10 al 16, encuentra algo de consideración. Dice Filipenses 4 del 10 al 16, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Si yo ilustrara este texto, hermanos, tendríamos a la iglesia de Filipo diciendo, oye, ¿dónde está Pablo? Ah, pues está en Tesalónica. ¿Ah, sí? Envíenle esto. Tiempo después, no sé, un mes, 2 meses, no lo sé. Oigan, ¿dónde está el hermano Pablo? Está en Corinto. Ahí envíenle esto. ¿Y dónde está el hermano Pablo? Está en Galacia. Envíenle esto. Era una iglesia que estaba considerando al apóstol, lo estaba siguiendo, hermanos, si ustedes me entienden, y donde ellos le hallaban, allí le bendecían. ¿Sí? Otro ejemplo, Pablo y los tesalonicenses. No les voy a dar la cita, pongan atención, hermanos. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Bueno, Pablo ya había estado en Tesalónica, queda establecida allí una iglesia, y estaban separados, ellos sí, de vista, pero no de corazón, es decir, el corazón de Pablo se quedó con ellos. Y entonces, en el lugar donde se encontraba, Pablo, considerando a los de Tesalónica, hermanos, decía, ¿cómo estarán los hermanos? ¿Seguirán firmes en la fe? ¿Los habrá tentado el tentador y los habrá apartado de la fe? Y dice Pablo, una y otra vez quise ir, pero Satanás nos estorbó. Y miren la consideración del apóstol para con esta iglesia, hermanos. No pudiendo soportarlo más, algunos hermanos y yo acordamos quedarnos solos y enviamos a Timoteo. Para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe.
Y si nosotros siguiéramos leyendo el texto, dice que sus corazones fueron alegrados, fueron confortados, porque los encontraron firmes en la fe, precisamente. Entonces Pablo era alguien que estaba separado de vista, pero no su corazón no se separó de ellos, y consideraba a los de Tesalónica continuamente, hermanos. ¿Sí? Los tenía vistos, estaba al pendiente de ellos. Esto, hermanos, es semejante, las madres quizás me van a entender mejor. Esto es semejante a cuando tal vez el niño va por primera vez a la escuela y se desprende de los brazos de ustedes, hermanos. Hermanos, también ustedes deberían entenderme. Y se mezcla con los demás niños. ¿Y qué hace la madre, hermanos? Su cuello erguido, que nadie me lo golpee, que nadie me lo empuje, que nadie, dirían hoy, lo bulee, ¿no? Y así está la madre hasta que la puerta se lo traga, ¿no? Porque así se ha sentido en el corazón de las madres, ¿no? Hasta que la puerta, hasta que el niño traspasa el umbral de la puerta, se cierra, y sin embargo el corazón de la madre se queda ahí prendido, del niño obviamente, preguntándose si estará bien allá adentro, ¿no? Entonces Pablo, hermanos, no estaba en Tesalónica, pero por así decirlo, si usted me entiende, Pablo estaba velando por sus hijos espirituales, siguiéndolos con la vista, que no los haya tentado el tentador, que no se aparten de la fe, que sus almas estén bien, que sean confirmados. ¿Sí comprenden, hermanos? Tal vez usted ha experimentado que alguien se lleva en su corazón tus necesidades o pesares y te busque para hacer provisión, hermano. Te busque para hacerte bien, para hacerte de consuelo, para hacerte de apoyo. Y eso es grato al alma, ¿verdad, hermanos? Si es que alguna vez lo has hecho por alguien o alguien lo ha hecho por ti, mi hermano. La mejor encarnación de esta virtud, humanamente hablando, hermanos, está en los padres, particularmente en la madre, hermanos. Pero tengo que hacer una separación, y aquí me perdonarán mis hermanas. Cuando hablamos del amor y la consideración de Dios, hermanos, y hablamos del amor y la consideración que una madre puede tener por sus hijos, hermanos, el amor de Dios es mucho, mucho más elevado. ¿Pueden decir amén las hermanas? Amén. Ah, qué bueno, hermanas. Pensé que íbamos a tener problemas en este punto. Miren, hermanos. Dice, muy rápidamente porque quiero que esto quede claro, dice que nuestros padres terrenales ciertamente por algunos pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de nuestro Padre Celestial, dice para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El amor de una madre, de un padre, hermanos, puede ser lo que, humanamente hablando, puede ser lo más grande que recibamos, hermanos, en esta tierra, humanamente hablando, pero cabe la corrupción ahí, cabe el error allí, hermanos, y muchas veces nos hacen mal, nos hacen daño, ¿sí? Pero no sucede así con Dios, hermanos. Su amor es excelente. Amén. Me dirijo casi al final, hermanos, Tengo 5 hojas y voy en la 4ª. Entonces, no lo busquen, hermanos. Y lo hago porque quiero que estén atentos, hermanos. Miren cómo dice la palabra. Ahora repito esto.
¿Cómo se llama? ¿Cuál sería esa expresión? Una expresión adecuada para describir lo que Dios hace por nosotros, hermanos. Lo que Dios ha hecho por nosotros y hace por nosotros. Algunos dirían que es consideración, que es empatía. Yo les digo que es mucho más que eso, hermanos. Él ha tenido buena voluntad para con nosotros. El Salmo, no, si lo digo lo van a buscar, hermanos. Pónganme atención. Mire cómo dice. Muchos de ustedes lo conocen. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire cómo dice, hermano. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mire cómo dice, hermano. No dará tu pie al resbaladero. Mire cómo dice, hermano. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y nos lo podemos apropiar, hermanos. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tomen en cuenta esto, hermanos. El amor de una madre, de un padre, de un amigo, hermanos, llega hasta donde sus facultades se lo permiten, humanamente hablando. El amor de Dios, hermanos, el favor de Dios que nos da, hermanos, se alinea a los atributos divinos. Esto es relevante, hermanos. Yo puedo hacerte algún bien, tu padre puede hacerte algún bien, tu madre puede hacerte un cierto bien conforme a tu potencia, conforme a su potencia, perdón, hermano. Pero sabemos que tiene límites. Pero Dios te hace bien, hermano, conforme a su potencia. Esto es parte de la buena voluntad del Señor. Pon atención, hermano. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mira cómo dice aquí, hermano, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa esto, hermano? Si en algún momento Dios hubiera dicho, ya basta, a mí me habría encontrado, hermanos, si Él hubiera venido en un tiempo, antes de tiempo, vamos a decirlo así, para mí, el Señor me había encontrado con mi mano en el monedero de mi madre, o en la cartera de mi padre, o en el cajón de mi hermana, porque a todos yo los tomaba parejo en ese sentido, hermanos. El Señor me había encontrado mirando a la vecina, hermanos. Maquinando pensamientos en mi mente, deslizándome por el pecado, hermanos.
Pero el gran amor con que Dios me amó, hermanos, en su gran amor con que Él me amó, Él pasó por alto los pecados pasados. ¿Qué significa eso? El Dios Santo dijo, no se los voy a tomar en cuenta hoy, no lo voy a matar hoy, no lo voy a arrancar de esta vida hoy. Voy a esperar en mi paciencia y voy a pasar por alto sus pecados. Y en un momento, según mi sabiduría, dijo el Señor, le presentaré a mi Hijo. Eso es parte de lo que está implicado cuando dice que hubo buena voluntad de Dios para con los hombres. Él nos miró, hermanos, nos siguió, nos consideró y quiso inclinarse no hacia nuestro mal para destruirnos, hermanos. No se inclinó a la impaciencia, no nos arrancó de golpe, hermanos, sino dijo buena voluntad para con los hombres, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta es parte de la buena voluntad de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, hermanos, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que hubiera paz para nosotros, ese castigo fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es parte de la buena voluntad de Dios. Cuando los ángeles dicen buena voluntad de Dios para con los hombres, hoy os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas. Buena voluntad para con los hombres. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Me salto unos versículos. Mejor no me los salto. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Dios se inclinó hacia nuestro bien, hermanos, y esta es la forma en la que Él determinó hacernos bien. Nos consideró y nos hizo bien. Parte, hermanos, de esa consideración divina es que Él nos siguió de tiempo largo, hermanos. A mí me pasó en una ocasión, iba una señora con una bolsa, no sé por qué, ¿no? Pero ya una señora bastante grande, con una bolsa que apenas si podía ella cargar, una bolsa grande, ¿no? Pesada. Yo la vi como desde media cuadra antes. Y bueno, me apuré, la alcancé y le dije, oiga, le doy un ray, vecina, le digo, ¿por qué? Entonces, fue un alivio que me lo transmitió a mí, hermanos. Son de esas cosas que ya sabes, te hacen sentir bien. Pero no tengo, hermanos, una anécdota o referencia donde yo haya planeado el bien de otra persona. Yo he planeado mi bien muchas veces y durante mucho tiempo medito en mi bien, hermanos, en lo que me conviene, en lo que me gustaría. Pero hacer eso para otra persona, hermanos, no es algo habitual en los hombres. Pero mire cómo es el Señor, dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es Dios considerándote, hermano, pero no porque se haya cruzado por el camino, como el buen samaritano, sino que tu salvación, mi hermano, fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Y sucedió nuestra caída, y el Señor vistió con delantales, con pieles a Adán y Eva, nuestros padres, y les hizo promesa. Y vino una generación que se corrompió y Dios preservó al hombre por medio de Noé. Y los hombres bajaron del arca y otra vez se corrompieron, pero Dios prometió que ya no los iba a desarraigar de esta tierra, ya no otra vez con diluvio. Se formó Israel, fue llevado a cautiverio, fue sacado del cautiverio, se levantaron profetas, vinieron reyes. A David, el rey, le fue dada promesa que de su descendencia sería levantado el Cristo. Y el punto es que en el momento determinado, en el tiempo postrero, vino Cristo el Señor, hermanos, manifestado en su tiempo para nuestro bien. Es el Señor determinado a hacernos bien a todos nosotros. Ya casi para terminar, hermanos, estamos hablando de la buena voluntad de Dios para con nosotros.
Ah, no sé cuánto has tú llegado a sacrificar por hacerle bien a una persona. Pero Dios manda esto, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso tiene mucho significado cuando hablamos de los hombres, hermanos. Pero hallamos que Dios cumplió esto, hermanos, de la manera más elevada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor se despojó, hermanos, para hacernos bien. Isaías dice resueltamente, y eso yo lo puedo testificar, hermanos, también en esto consiste la buena voluntad de Dios, el amor de Dios. Dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Si ustedes piensan, hermanos, que yo hice un retiro, que en un momento yo detuve mi vida e hice un retiro y meditaciones para buscar a Dios y consideré las religiones y leí la Biblia y leí el Corán y traté de buscar a Dios y pregunté por Dios. Bueno, no sucedió así en mi caso, hermanos, y creo que en el caso de ninguno. Yo no estaba buscando al Señor, yo no preguntaba por Él, hermanos, sino que Él salió a mi encuentro en el camino. Y dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que, hermanos, no existe en realidad un término corto que te pueda decir cómo definimos ese amor que Dios ha tenido, hermanos. Eso que Dios hizo siguiéndonos, persiguiéndonos, buscándonos, hermanos. Pero dice Efesios que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y yo creo que eso es lo que mejor describe todo ese acto que Dios hizo para nosotros, hermanos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Sí, mis hermanos. Entonces, concluyo con el texto inicial, hermanos. El ángel le está diciendo a los pastores, dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice la palabra que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, mis hermanos. No, es una expresión que se dice corta, hermanos, pero que implica grandes cosas. ¿Sí? Es el gran amor con que Dios nos ha amado. Entonces, termino, hermanos. Le voy a buscar a un hermano que por favor busque en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10.
Y si se puede parar y leerlo, por favor, con voz fuerte, hermano. ¿Sí, hermano? Segunda carta de Tesalonicenses 2:10. Dice la palabra: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gracias, hermano. Concluyo con esto, hermanos. Está hablando aquí del ministerio del enemigo de nuestras almas. Nuestro Señor, hay cosas que nuestro Señor está deteniendo y en un momento determinado Él permitirá que sucedan, permitirá que se manifiesten. Hoy día todavía estamos en su paciencia, hermanos. Y en tanto que Él todavía detiene esas cosas con su mano poderosa, hermanos, se manifiesta la verdad a los hombres. Hay hombres que abrazan esa verdad y hay hombres que la rechazan. ¿En qué consiste la condenación? ¿En qué consiste el pecado, hermanos? Hay personas que no reciben el amor que hay en la verdad para ser salvos. Hay hombres, hay mujeres que escuchan la obra de Dios hecha por Cristo Jesús, hermanos, que Él vino, que Él se encarnó, que Él murió por nuestros pecados, que lo hizo para salvarnos, para limpiarnos, para santificarnos. Todas las cosas de las que hemos hablado. Y la persona dice simplemente no, gracias. La advertencia que hace la palabra es que aquel que no reciba el amor que hay en la verdad, hermano, ese va a ser entregado al ministerio del engaño, de la iniquidad. Si no recibes el amor que hay en la verdad, si no abrazas el amor que hay en la verdad, hermano, entonces Dios permitirá eso que se manifestará, el ministerio de la iniquidad, y bueno, será retribuido. Entonces, cada uno de los que está aquí presente considere eso. Es necesario que cada uno de nosotros reciba el amor de Dios que hay en la verdad. Nuestro Señor Jesucristo vino y murió, pero no lo hizo por sí, para sí, hermanos. Vino y murió, pero lo hizo por nosotros, para que muera el justo por los injustos, en esa extraña pero gloriosa transacción, hermanos, para llevarnos a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros medite en eso, hermanos, que reciba o que rechace el amor que hay en la verdad.